Buenos días, chicos. En esta semana vamos a empezar a trabajar con animaciones y el proyecto que vamos a desarrollar en este momento tiene como fin mostrar cómo es que se implementa una animación. Para implementar la animación necesitamos de algunos componentes que nos proporciona la herramienta. Uno de ellos es el componente timer y otro componente se conoce como Picture Box, que me va a permitir manejar imágenes. Algunos tipos de imágenes de interés en este proyecto son los famosos sprites y otras imágenes que pueden servir, por ejemplo, como background. Por lo tanto, la animación que vamos a desarrollar es una animación que hace uso de estos componentes, tanto el sprite como el timer. Para entender cómo es que funciona el timer, voy a utilizar este ejemplo. El timer no es nada más que un componente que hace una contabilización de tiempo. Eso significa que hay un inicio de tiempo y hay un fin de tiempo. Creo que la herramienta no está funcionando bien. Ahora nuevamente. Ahora sí. El timer tiene una propiedad importante que se conoce como intervalo. Eso significa desde el inicio del método start empieza la contabilización de tiempo. Esto se conoce como intervalo o intervalo. Este intervalo, esta propiedad normalmente está seteado a 100 milisegundos. Cuando ha terminado la contabilización del tiempo se dispara un evento y ese evento se conoce como tick. En este evento se pueden desarrollar una serie de acciones y cuando ha terminado de ejecutarse, nuevamente empieza la contabilización del tiempo. Eso significa que desde aquí nuevamente empieza a contabilizarse, por ejemplo, 100 milisegundos. Nuevamente, cuando ha terminado de contarse esa cantidad, se vuelve a disparar nuevamente el tick y se ejecutará la serie de acciones que están vinculadas con ese evento. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Pues podemos trabajar con un stop, por ejemplo, o hasta que ocurra algún evento que haga que este timer, por ejemplo, ya deje de funcionar. Para que este tick se ejecute, para que el timer contabilice el tiempo, podemos usar entonces este método que se conoce como start. Normalmente el timer tiene un evento que también se conoce como si el que está activo o no. Por defecto, esta propiedad, creo que dije evento, esta propiedad, no evento, esta propiedad está en false. ¿Okay? De manera que si es que nosotros activamos esa propiedad a un valor verdadero, a partir de ese momento nuevamente empieza la ejecución de la contabilización del tiempo. Normalmente esta propiedad es la que se utiliza y esta propiedad puede estar asociado a algún evento, por ejemplo, del for. En el momento que se está cargando el for, hay un evento que se llama forMload. En ese evento puedo solicitar para que el timer se active, o en su defecto, si tengo un componente que se llama botón, cuando se ejecuta el evento click, en ese evento puedo modificar la propiedad del timer enable para que se coloque en verdadero y a partir de ahí entonces empieza la ejecución del timer. Se contabiliza el intervalo, se ejecuta el evento tick, se desarrollan la serie de acciones que tiene el evento tick y así sucesivamente. Esa es la forma como es que funciona el evento timer. En las diapositivas que están cargadas se ha mostrado sus propiedades. Entonces tenemos una propiedad que es enable, que es de tipo booleano, determina si el evento tick se debe de ejecutar o no. El intervalo indica la cantidad de milisegundos que deben de pasar antes de llamar al evento tick. Y obviamente tenemos el propio evento. Ustedes tienen aquí en este diagrama, el timer tiene sus dos propiedades entonces, interval
start, stop y tick. Y tick como evento, start, stop como algunos métodos que soporta este componente. El siguiente aspecto que debemos de conocer es el famoso sprite. ¿Qué cosa es un sprite? Cuando nosotros trabajamos con un sprite, en realidad lo que nosotros queremos decir es de que tenemos una imagen. En realidad, un sprite no es nada más que una imagen. Esta imagen tiene una serie de imágenes, pero esa serie de imágenes, si nosotros nos fijamos en qué es lo que va ocurriendo, voy a tener, por ejemplo, de que hay una modificación en cada parte de la imagen. Si esta serie de imágenes se muestran en secuencia, se va a tener obviamente la ilusión de un movimiento. Por ejemplo, aquí pudiera tener nuevamente una serie de imágenes. Y si es que yo lo voy mostrando en secuencia, voy a tener obviamente una ilusión de animación. Aquí aparecen algunas relaciones matemáticas de interés. Normalmente esta imagen tiene un ancho. Esto será el ancho de la imagen. Y esta imagen también tiene un alto, que llamaremos obviamente el alto de la imagen. Como las imágenes están dispuestas en filas y columnas, entonces aquí tendré 4 columnas que puedo llamar columna 0, columna 1, columna 2 y esta será la tercera columna. Del mismo modo, también están dispuestas en filas. Eso significa que puedo dividir El esto. cuadrado de la prueba es de 0.006. A ver, A por 2 favor, grados de libertad y un nivel de significancia de la prueba del 5%, permítame un entonces momento, el valor debo teórico es desactivar por aquí. 5.991. Por lo mismo, entonces, Ya está. Muy bien. Como le decía entonces que tenemos por aquí un ancho en la imagen, tenemos un alto en la imagen. Como estas imágenes están dispuestas en filas y columnas, entonces yo pudiera encontrar cuál es el tamaño del sprite, de cada parte del sprite. O sea, lo que quiero decir es, necesito encontrar cuál es el alto y necesito encontrar cuál es el ancho. Para encontrar el ancho es muy sencillo, simplemente yo puedo decir el ancho del sprite, y el ancho del sprite será igual al ancho de la imagen, se refiere a esta, dividido entre el número de columnas. ¿Cuántas columnas tenemos? En este caso hay 4 columnas. Si yo supongo, por ejemplo, que el ancho es de 100 y hay 4 columnas, porque eso es lo que hay aquí, 4 columnas, entonces estaré haciendo una división de 100 y eso me dará que el ancho de la imagen es de 25. Del mismo modo, si este es el ancho de la imagen, para encontrar, el alto de la imagen, para encontrar el alto del sprite, el alto del sprite será el alto de la imagen. Muy bien, aquí tenemos el alto de la imagen y eso lo tengo que dividir entre el número de filas. Entonces, esto será número de filas. Vamos a suponer que el alto de la imagen es de 50. Si es 50, eso será alto de la imagen es dividido en el número de filas. Esto será la fila 0, esto será la fila 1. Por lo tanto, aquí tengo 2 filas. Entonces voy a tener una imagen que tiene 25 por 25. Eso significa que hay 25 píxeles en ancho, 25 píxeles en alto. Esa es la manera como es que se calcula el tamaño de la imagen. Otro aspecto importante es cómo es que nosotros capturamos esta imagen. Normalmente cuando nosotros trabajamos con animaciones, estas imágenes nosotros lo vamos a cargar, esto se carga
dentro de un componente que se conoce como Picture Box. ¿Okay? Entonces aquí voy a tener el Picture Box. El Picture Box tiene una propiedad que se llama imagen o image. Entonces esa imagen la tendré aquí. Ya la tengo cargada entonces en el Picture Box. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Como necesitamos capturar cada una de estas imágenes, necesito algunas relaciones matemáticas. Por ejemplo, si yo quisiese obtener esta imagen, la que estoy marcando con X, como nosotros tenemos ya aquí cuál es el tamaño de la imagen, entonces lo único que voy a hacer es trabajar con este índice. Eso significa entonces que yo puedo calcular aquí algunas dimensiones. Por ejemplo, la imagen empezaría aquí y terminaría aquí. ¿Correcto? Si esto yo le llamase, por ejemplo, un X1 y esto le llamase un X2, entonces yo puedo conocer cuál es el valor de ese X1. Ese X1 pues será el ancho del sprite. Aquí tendríamos el ancho del sprite multiplicado por el índice. El I de X, el índice de X. Y el X2 será igual el ancho del sprite multiplicado por el índice de X, más 1. ¿Okay? Entonces allí tendría el tamaño. Vamos a probar, por ejemplo, cuando el índice, suponiendo que el índice de X es igual a 0. Vamos a empezar desde el inicio. Si eso es así, entonces X va a ser igual a el índice 0 por cualquier cosa. Sabemos que el ancho de la imagen es 25, será 0. El X2 será igual entonces, el índice de la imagen es 0, más 1 es 1 por 25, 25. Entonces la primera imagen está entre 0 y 25, lo cual tiene mucho sentido porque esta imagen está en 0 y 25. Si ahora yo indico que el índice de X es 1, entonces el X1 va a ser igual 1 por el ancho de la imagen, es 25, y el X2 será igual, el índice es 1 más 1 es 2 por el ancho de la imagen, será 50. Entonces aquí yo tengo 25 y 50. Si el índice de X es igual a 2, entonces X1 será igual a 25 por 2, 50. Y el X2 será igual a 2 más 1 por 25 y esto será 75. Entonces, para esta imagen, este X2 será 50 y este X obviamente será 75. Y aquí obviamente tengo las dimensiones de esta imagen. Del mismo modo, nosotros podemos buscar o encontrar relaciones en las alturas. Por ejemplo, aquí solamente estoy obteniendo las imágenes que están en la primera fila. Pero si quisiese obviamente las imágenes de la segunda fila, de igual manera debo encontrar una relación equivalente a esta. Muy bien, siguiente parte. Si nosotros queremos entonces realizar una animación, necesitamos entender cómo es que funciona el timer y cómo es que funciona el sprite, porque de hecho lo que vamos a hacer son animaciones basadas en sprite y basadas en timer. Por el momento ya sabemos cómo funciona un sprite. Les decía hace un momento, dos propiedades importantes de interés viene a ser el enable y el interval, y un evento de interés del timer viene a ser tick. Si yo quiero trabajar con un sprite, el sprite de hecho lo tengo que realizar, lo tengo que cargar en un picture box. Pero vamos a ver qué cosa es un sprite. Les decía, un sprite es una serie de imágenes y cada imagen representa
o porciones de movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un sprite que tiene una sola fila y tenemos 4 columnas de la imagen. Algunas relaciones matemáticas que podemos encontrar aquí es el siguiente. Esto sería el alto del sprite. En realidad, más que alto del sprite, es alto de la imagen. Y esto será el ancho de la imagen. También podemos decir, si quieren, el alto del sprite y el ancho del sprite. Normalmente a esto yo le llamo imagen. ¿Okay? Entonces, la porción que yo quiero capturar es esta pequeña, que aquí se está llamando como ancho de imagen. Entonces, como esta imagen la quiero capturar, necesito obviamente saber cuántas filas y cuántas columnas hay. Entonces, si yo tengo aquí un ancho, vamos a llamarle esto el ancho del sprite. Entonces lo divido entre el número de las imágenes. Voy a tener obviamente cuál es el ancho de esta imagen pequeña. Y si esto es el alto del sprite, lo divido entre el número de filas, como hay una, va a ser exactamente el mismo. Si yo quiero capturar entonces el punto de inicio y el punto de fin, x1 y x2, respecto a x, entonces multiplico el ancho de la imagen por el índice, en este caso será 0, para esta imagen será 0, y el x2, o sea, donde termina, será el ancho de la imagen, este será el ancho, multiplicado por el índice de la imagen, que será 0 más 1, y obviamente eso será la porción de fin. El background en realidad es cualquier imagen que puedo colocar como fondo dentro del formulario para que en ese fondo, en ese escenario, se desencadene la ejecución del juego. Esas imágenes, algunas ciertas imágenes también se colocan como room, y esta room normalmente hace referencia a la consola de juego. Si yo coloco una imagen que hace referencia a una consola de juego, obviamente eso será room. Y obviamente si es que hay un fondo en esa consola de juego, a eso pues le llamaré obviamente fondo o simplemente background. ¿Qué cosa es una animación? Una animación no es nada más que una secuencia de imágenes. Si estas imágenes están en un sprite y mediante un timer yo estoy cambiando la imagen, voy a tener obviamente la ilusión de que esta pelota obviamente se está moviendo de manera vertical, de abajo hacia arriba. Si eso es así, eso va a indicar entonces que necesito saber de manera general cómo funciona el evento del timer. El evento del timer trabaja obviamente con una instancia de la clase graphics. Okay, entonces, en lugar de canvas, pudiéramos colocar simplemente graphics. Okay, es una instancia de la clase graphics. Y aquí está la liberación de esa instancia graphics. Entonces, como vamos a graficar sobre el panel, perdón, sobre el formulario, sobre el panel del formulario, o sobre, si quieren, sobre el formulario, entonces este dice hace referencia al form. Si el form se llama myForm o se llama mainForm, entonces esto es como decir myForm o mainForm 3D graphics. Me devuelve un objeto de tipo graphics y con ese graphics obviamente realizaré todas las acciones que necesite. En los ejercicios anteriores ustedes estuvieron graficando primitivas gráficas como línea, una polilínea, un polígono, un rectángulo, una elipse. Cuando terminan de graficar, se libera obviamente el objeto de tipo graphics, de manera que se termina la ejecución de la secuencia de instrucciones del timer. Una vez que termina, nuevamente empieza la contabilización del timer hasta que se cuente la cantidad de segundos especificado en la propiedad interval. Cuando se cumple, nuevamente se vuelve a ejecutar el timer. Si es que en este timer nosotros hacemos modificación de imágenes, aquí voy a tener obviamente una ilusión de movimiento. Por aquí había descargado un ejemplo que tenemos en el aula virtual. Está aquí ya. Vamos a ver si esto se ejecuta. Exactamente. Aquí tenemos entonces tenemos un background.
No he cambiado realmente la imagen de fondo, simplemente cambié el color nada más y he colocado un picture box, obviamente con un camino. Okay. Entonces, si yo voy a crear un objeto, de hecho ese objeto es una imagen. Si yo me fijo aquí, vamos a cargar esto en un Paint. Si yo tengo aquí entonces esta imagen, o si quieren, si tengo este sprite, aquí podemos ver que tenemos una disposición de filas. Hay 4 filas y una disposición de columnas. Hay 4 columnas. Y aquí puedo encontrar entonces cuál es el tamaño del ancho, es 320, y también el alto, 512. Entonces, si es que yo trabajo con esa cantidad, entonces si yo necesito saber cuál es el ancho y cuál es el alto, vamos a ver, a veces esto no colabora. Entonces si tenemos 320, eso obviamente viene a ser el ancho. Como hay 4 columnas, eso significa que el ancho de cada porción de esta imagen es de 80 píxeles. Del mismo modo, tenemos un alto, y el alto que tenemos aquí es 512. Okay. Tenemos entonces 4 filas de imágenes. Eso significa que la mitad de 512 es 256, la mitad de 256 es 128. Entonces, tenemos un alto de 128 y un ancho de 80. 80 por 128. Eso sería entonces el tamaño de cada una de estas imágenes. ¿Correcto? Cada imagen tendría ese tamaño. Okay. Muy bien, entonces tenemos disposiciones en filas y tenemos disposiciones en columna. Okay, entonces aquí vamos a presionar la tecla C. Con la tecla C estoy creando un objeto y me está indicando cuáles son las coordenadas que tiene ese objeto. En este caso la imagen. Las coordenadas que se han generado de manera aleatoria son X y Y. Y aquí me está indicando cuál es el índice de la imagen. El índice en X y obviamente el índice en Y. En este caso es 00. El ancho es 80, el alto es 128 y tenemos un diferencial X. O sea, en cuánto varía la coordenada X. De hecho, varía de 10 en 10. Eso significa que la siguiente posición será 57 más 10, 67. La siguiente será 67 más 10 y así sucesivamente. Muy bien, si nosotros presionamos entonces aquí la tecla R, allí empieza la ejecución. ¿Okay? Entonces, cada vez que yo presione la tecla R y hay un movimiento, hay una modificación de, en este caso, las coordenadas de X y de Y. ¿Okay? Entonces, aquí estoy mostrando una secuencia de imágenes. Y vuelvo a cargar nuevamente la imagen de Candy Runner. Ok, aquí tenemos. Bueno, creo que debo haberlo hecho aquí. Muy bien, entonces, si es que vamos a ver algo menos esto. Si es que yo me fijo en el movimiento, de hecho, la pierna izquierda es la que se está moviendo. Cuando termina, empieza el movimiento de la pierna derecha. A partir de la tercera y cuarta fila, el movimiento de la pierna derecha, y de la primera y segunda fila, o si quieren de 0 y 1, hablando obviamente en términos de índices, el movimiento corresponde a la pierna izquierda. Entonces aquí yo tendría movimientos de la pierna derecha, de la pierna izquierda y así sucesivamente. Okay. Este es el ejercicio que nosotros vamos a desarrollar. Regresando entonces, cuando el evento timer
se desencadena, se crea un objeto de tipo graphics, se realizan las acciones que se tiene que realizar, en este caso capturar imágenes del formulario, perdón, del picture box, y luego mostrarlos. Para el ejemplo que nosotros hemos visto aquí, para este ejemplo, algunos comportamientos que pudiéramos tener, por ejemplo, son estos. Vamos a hacer esto un poco más grande. Aquí tengo problemas con mi máquina, por eso prefiero hacerlo de este modo. Okay. Entonces aquí nosotros estamos capturando el picture box. He cargado una imagen en el picture box. Ustedes ya han visto esto en los ejercicios anteriores. Entonces en el picture box está la imagen y a esa lo voy a dividir en la cantidad de columnas. Como hay 4 columnas, entonces tendré el ancho de la imagen. Y el alto de la imagen va a ser el mismo alto del sprite. Y coincide con el mismo alto del picture box. Entonces tendré el ancho de la imagen y el alto de la imagen. Lo que estamos haciendo aquí es obviamente limpiar, en este caso el panel donde voy a mostrar la imagen, y lo que hacemos a continuación es dibujar. Entonces aquí tengo que tener cuidado con estas variables. Se está definiendo aquí un rectángulo que nosotros vamos a usar para extraer la imagen. Aquí esto a veces no se entiende, por eso voy a usar nuevamente el bambú. Si nosotros tenemos un sprite, okay, aquí tenemos un sprite, esas serían las imágenes del sprite. Aquí tendría esta imagen, aquí tengo esta imagen, aquí tengo esta imagen, aquí tengo esta imagen. Como nosotros necesitamos extraer cada una de las imágenes, entonces lo primero que voy a extraer es esta imagen. Esta imagen es la que debo de extraer. La pregunta es obviamente cómo lo hago. Para extraerlo necesitamos una especie de cortadora. Okay. Imagínense que este es un cortador, que es un rectángulo. Okay. Entonces este cortador lo que va a hacer es desplazarse. Okay. Se va a desplazar y cuando encuentre la imagen la va a extraer. Aunque creo que esto lo puedo hacer capaz aquí en... A ver si lo puedo hacer con esto. Entonces vamos a ver aquí con un... Ahí está. Entonces como necesito extraer una imagen, entonces necesito un cortador. Ahí está. Vamos a suponer que es eso. ¿Sí? Esa es la cortadora. Entonces como tengo que extraerla, entonces simplemente esa es la imagen que quiero sacar. Entonces más que sacar, si es una copia, entonces la extraigo. Creo que aquí no me dejó hacer la animación que quería hacer. Nuevamente, entonces este es el rectángulo de trabajo. Extraigo la imagen, ¿correcto? Nuevamente, esto será la imagen que necesito y nuevamente la extraigo. Avanzo nuevamente con la cortadora. Esta es la imagen que necesito y hago una copia, y así sucesivamente. Entonces necesitamos este rectángulo de trabajo. Este rectángulo negro que estoy usando como cortador es el que estaría extrayendo. Hago una copia de esta imagen, copia de esta imagen, copia de esta imagen, y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros tenemos es cuál es el ancho del rectángulo, cuál es el tamaño del rectángulo. Y aquí estamos colocando ancho de la imagen por el índice. Obviamente no necesito un alto porque es 0, multiplicado por el ancho de la imagen y el alto de la imagen. Entonces prácticamente estas dos variables son las que son de interés.
porque esto es en realidad lo que está definiendo son coordenadas. Coordenadas a partir de donde debo de empezar a extraer, y este es el ancho y este es el alto. Recuerden que para definir un rectángulo necesito la coordenada de inicio. Esto será la coordenada de inicio y esto sería el ancho y el alto. Lo que quiero decirles es, este rectángulo de trabajo necesito saber cuál es ese punto inicial. Y luego necesito saber cuál es el ancho. Ok, esta porción necesito saber, creo que no me ayuda esto. Necesito saber cuál es el ancho y cuál es el alto. Y luego nosotros debemos de efectuar el dibujo. Como el dibujo está, la imagen está dentro de un picture box, aquí estoy indicando dentro de ese picture box. A partir de donde quiero que coloques el dibujo, esto está especificado ya en 50-50. Muy bien, entonces, ¿qué porción voy a utilizar? La porción que voy a utilizar es esta porción. Y esa porción, pues obviamente, viene a ser el rectángulo de la imagen que quiero, con la cual quiero trabajar. Y la unidad, obviamente, será píxeles. Como este es el evento del timer, algo más tiene que hacer. Tiene que modificar, obviamente, el valor del índice para que la siguiente vez, cuando se vuelva a ejecutar, me capture, obviamente, una imagen distinta. Esa es la manera como funciona el timer. Una cuestión de interés es que el tamaño del índice, eso significa que si yo estoy avanzando en esta imagen, este índice empieza en 0, en 1, en 2, en 3. Pero cuando este índice ya llegó a 4, ya no debe de sacar una imagen, tiene que regresar al inicio. En este caso, para este caso, si es que el índice avanza en 0, avanza hasta 4, simplemente tiene que retornar a x0 y debe avanzar y. Nuevamente empieza 0, 1, 2, 3, 4. Como ya no hay una cuarta imagen, regresa a la posición 0 y avanza en y continúa. Entonces el desplazamiento es de este modo, una especie de zigzag, zigzag. Muy bien, eso es de manera general la forma como trabaja la aplicación. Vamos a ver entonces un poco de código. Lo primero que tenemos que hacer es crear un form. En este form nosotros vamos a modificar algunas propiedades. ¿Qué propiedades del form vamos a alterar? Déjenme. Está. En el form nosotros vamos a alterar primero esta propiedad. La propiedad size la vamos a colocar en 1000 en ancho, 512 en alto. Otra propiedad que nosotros vamos a modificar es la propiedad text Candy Runner, para que aparezca acá el título de Candy Runner. Otra propiedad que nosotros vamos a manipular, todas las que son en negrita son las que se han modificado. Otra propiedad que voy a utilizar aquí es la propiedad backColor, y la propiedad backColor que estamos colocando aquí es Alice Blue. Y si se fijan, si yo modifico aquí, ahí aparece modificación en el color. Entonces esto es Alice Blue. Y otra propiedad que nosotros, más que propiedad, y otro evento que nosotros vamos a manipular es el evento load. Aquí tienen load, y otro evento es key down. Como voy a presionar la tecla C para crear una candy y R para que se ejecute, entonces tengo el evento load y tengo el evento key down. Otro de los componentes que se va a utilizar dentro del form es un picture box. Entonces, los componentes que aquí se están usando son un form, el otro componente que se está usando es un picture box, y otro componente que se está usando es un timer. Muy bien, ¿qué tenemos en el componente picture box? ¿Qué propiedades hemos modificado? La propiedad que nosotros hemos modificado es la propiedad backColor. Okay, entonces ahí tienen Alice Blue. Y otra propiedad que nosotros hemos modificado se llama background image. Este background obviamente corresponde a esta imagen. Entonces nosotros vamos a tener que presionar aquí a este
este botón elipsis para que modifique esa propiedad, background image. ¿Okay? Las imágenes, ¿dónde las encuentran? En el aula virtual, ustedes tienen por ahí Candy Runner imágenes, y cuando desempaquetan, ustedes van a encontrar, ahí tienen el background, tienen esta imagen. También van a encontrar otra imagen que es Candy corriendo desde la derecha hacia la izquierda, y tienen Candy corriendo de la izquierda hacia la derecha, que es la imagen que nosotros estamos usando, el sprite que nosotros estamos usando. Muy bien, entonces en el proyecto vamos a tener que colocar, déjenme abrir aquí el proyecto. En el proyecto vamos a tener que colocar esas tres imágenes: el background, Candy Runner que se mueve a la izquierda y Candy Runner que se mueve hacia la derecha, correcto. Y tienen entonces el background, tienen K1 y tienen K2. Muy bien, esas serían entonces las propiedades que he modificado, dentro del FeatureBox. Entonces tenemos background image. También tienen por allí Alice. Otra propiedad que nosotros hemos modificado es location. Eso significa que este FeatureBox está en X0, pero en Y 360. Recuerden que las Y se cuentan de arriba hacia abajo. Entonces 360. Y el size que nosotros hemos modificado es 982 por 100. Eso significa el ancho y el alto del camino. Se supone que sobre ese camino debe de estar corriendo Candy Runner. Otro de los componentes que hemos colocado dentro del form es el timer. ¿Qué propiedades del timer hemos modificado? En el timer nosotros hemos modificado la propiedad interval. Normalmente esto viene establecido a 100, lo hemos modificado a 50. Cada 50 milisegundos debe ejecutarse el tick. Y la propiedad interval se ha quedado en falso. Y el evento que de hecho tenemos que manipular es el evento tick. Prácticamente de esos tres componentes, esas son las propiedades que se deben de modificar. Bien, ¿cómo funciona esto? Debemos de crear, después de haber colocado obviamente el formulario, ya modifica sus propiedades, y obviamente en el form, en el main form en este caso, coloqué nada más este código para visualizar. Recuerden que esto es lo más importante: main form 1, main form. Como esto está dentro del espacio de nombres, ejemplo 01, el espacio de nombres está especificado aquí en el form. Este es el espacio de nombres, eje 01, le digo voy a usar ese espacio de nombres. Una vez que he establecido el uso del espacio de nombres, puedo crear un main form 1, le digo application run. Bueno, muy bien, una vez que se ejecuta entonces el form, debe de hacer algo. Lo primero que debe de hacer obviamente es cargar una imagen, y si presiono la tecla R, debe de crear un objeto de tipo Candy Runner, con C creo un objeto de tipo Candy Runner, y con R debo de desplazarme. Pero como Candy Runner es una imagen, entonces he creado aquí una clase que se llama CRunner. ¿Qué tenemos de la imagen? Aquí solamente el código para recordar. Todas las imágenes siempre están contenidas dentro de un rectángulo. Entonces lo que especifico aquí cuál es X y Y. Eso significa cuál va a ser la posición de la imagen. Y la posición de la imagen, la posición de Candy, está en X y Y. Cuando estuvimos ejecutando el programa, la posición que tiene Candy, obviamente, en este caso, es por ejemplo 390-420. Voy a decirle C, crea. La posición donde está creando lo es en la posición 74, 97, 20, 50. Como esto está generado de manera aleatoria, esa es la posición en X y la posición en Y que tendría este objeto. Obviamente el ancho y el alto son prácticamente lo mismo, y hemos calculado también cuál es el ancho y cuál es el alto. Si nosotros nos fijamos en el código, el ancho
es de 80 y el alto obviamente es de 128. El índice de la imagen que quiero que aparezca, como esto se genera de manera aleatoria, el índice es, por ejemplo, en X es 0 y en Y es 0. Pero obviamente también pudiera tener, por ejemplo, el índice 3 en X y el índice 3 en Y. Entonces, de manera aleatoria se está estableciendo cuál es el índice con el cual debe de participar o debe empezar la animación. Muy bien, entonces tengo el ancho, el alto, la posición inicial, tengo el índice, la velocidad, que normalmente nosotros hemos estado manejando en los ejemplos anteriores como diferencial X y diferencial Y. Recuerden, este diferencial X y diferencial Y indica en cuánto se modifica el valor de X y diferencial Y en cuánto se modifica el valor de Y. Y aquí estoy colocando una variable que se llama dirección, y dirección indica hacia dónde se mueve cambia, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Si se mueve hacia la derecha será 0 y si se mueve hacia la izquierda será 1. ¿Qué métodos son los que se necesitan? El método que se necesita aquí es el constructor. Hay dos constructores. El primer constructor es cuando establezco de manera prefijada a partir de qué coordenada debe empezar y con qué dirección. En este caso la coordenada va a ser la especificada por los argumentos y la dirección también especificada por los argumentos. La velocidad de hecho se está colocando ya de manera fija, su velocidad va a ser 10 y las propiedades ancho y alto también ya se colocaron de manera fija, 80 y 128, porque obviamente sabemos que el ancho de la imagen del sprite ya tiene un valor específico, era 320, y el alto de la imagen o el alto del sprite también ya era específico, era 512. Entonces tenemos 80 y 128. La dirección como estamos colocando aquí como un valor booleano, recuerden que 0 indicará un false y 1 indicará obviamente un true. Entonces aquí estamos indicando si la dirección en este caso es verdadera, entonces el índice será en X y Y será 0, 0. Pero si la posición es, si la dirección es falso, entonces será el índice con el cual empezará en X y Y será 3, 3. ¿Correcto? Bueno, eso es en realidad eso es una forma para indicar nomás dónde pudiera estar empezando, ¿de acuerdo? En respecto a la coordenada X y la coordenada Y. Muy bien, y he colocado acá un print.info que es básicamente un método un poco para mostrar por consola los valores de X y Y. Si nos fijamos, si vemos cuál es el código, es un simple cout para que me muestre cada una de las propiedades que tiene la clase. El segundo constructor de esta clase establece todo a 0. En este caso X, Y, índice X y índice Y, todo lo establece a 0. Y la velocidad, en este caso, a diferencia del anterior, donde se está dando una velocidad de 10, aquí se está dando una velocidad de 20. Nuevamente el ancho y el alto son lo mismo y print.info también ya lo vieron. El destructor es un destructor vacío, no hace absolutamente nada. De esta clase, los métodos de interés en realidad vienen a ser el método dibujar. Recuerden que el método dibujar debe de graficar. Como va a graficar, estamos usando aquí un objeto de tipo buffer graphics y estamos usando otro objeto que se llama bitmap. De hecho, bitmap está la imagen que yo quiero mostrar. Si nosotros abrimos este código, lo primero que tengo es el rectángulo que voy a usar. ¿Cuál es la porción que voy a usar? Tengo entonces aquí el inicio y tengo el fin. Este es el famoso rectángulo cortador que les hacía referencia. Okay. De hecho, como esta imagen simplemente extrae, la pregunta es ¿dónde lo voy a colocar? De hecho, lo que voy a colocar va a ser en este rectángulo. O sea, en otras palabras, la imagen que recorto es con esta herramienta y la voy a colocar dentro de aumento. Y obviamente va a ser
la copia a partir de estas coordenadas X y Y que van a ir variando. Okay, entonces, si voy a graficar, voy a utilizar un buffer graphics draw image, y aquí indico entonces dónde está la imagen está aquí en este bitmap, qué porción voy a usar de ese bitmap, de ese sprite, y es esta porción que voy a usar, dónde la voy a copiar en aumento, y eso es lo que va a graficar, y obviamente la copia tiene que ser a nivel de píxeles. Eso es básicamente lo que hace dibujar. Una vez que se dibuja, se tiene que actualizar los valores de la clase respecto a las propiedades X y Y. Veamos, ¿qué hace mover? Dependiendo de la dirección que tú tienes. ¿Okay? Si tenemos esta dirección, entonces si esta dirección es true o si esta dirección es false, entonces aquí lo que estamos haciendo es X se modifica en la velocidad, pero si el índice X es menor que 3, entonces simplemente avances. Muy bien, pero si es que el índice de X no es menor de 3, sino es mayor, el índice X lo retornas a 0, pero incrementas el valor del índice Y. Finalmente hay una validación. Si el índice X es igual a 3 y el índice Y es igual a 3, eso significa que X en los índices deben de ser 0, 0. Para que se entienda un poco más, voy a regresar nuevamente al bambú y voy a colocar otras imágenes más. Entonces, imaginémonos que aquí tenemos nuevamente dos imágenes más, o perdón, 3 imágenes más. Ok, entonces esto será 0, 1, 0, 1, 2, 3, y ahí está la cuarta fila respecto al índice. Entonces, si yo empiezo en 0, 0, entonces pregunto, ¿este valor es menor? En este caso, los valores que voy a tener aquí deben de ser pues menores que 1. ¿Este valor es menor que 1? La respuesta es sí. Como es sí, entonces simplemente avanzo. Ahora estaría entonces aquí. Muy bien. ¿Este valor es menor o igual que 1? La respuesta es sí. Entonces voy a avanzar. Pero si te fijas, ya no hay. En 2 ya no hay. Como ya no hay, entonces ahora regreso a la posición 0 y estaría prácticamente nuevamente aquí. Estaría aquí. Pero como me dice que tengo que avanzar Y, entonces estaría en esta posición. Nuevamente, continúo, puedo avanzar, la respuesta es sí. Continuaría, tengo que avanzar, pero eso ya no es posible. Como no es posible, regresaría nuevamente aquí. Pero, como me dice que tengo que avanzar en Y, entonces ahora estaría en esta posición. Lo mismo, avanzo aquí. Como ya no puedo avanzar, entonces tengo que regresar y avanzo a la siguiente. Estaría en esta, avanzo, avanzo. Como ya no puedo hacer esto, entonces tendría que regresar y ahora avanzo a la siguiente fila, a la siguiente fila. Entonces aquí es donde yo estaría preguntando. Si estoy en la columna 1 y estoy en la fila 4, entonces tengo que regresar nuevamente a esta posición, a 0, 0. Y eso es básicamente lo que está ocurriendo con Candy Runner, porque Candy Runner tenía 4 columnas y tenía 4 filas. Entonces empieza a desplazarse, empieza a desplazarse, empieza a desplazarse, empieza a desplazarse. Como aquí tenemos 3 columnas y tenemos aquí 3 filas, cuando llegue a esta última tiene que regresar nuevamente a la primera. Eso es básicamente lo que está haciendo esta porción de código. Entonces, si el índice X y el índice Y es 3, automáticamente retorna a la primera imagen. Aquí nuevamente vuelvo a llamar a print.info, cada vez que se mueva llama a print.info y hace obviamente el dibujar. Eso significa que una vez que mueve, automáticamente vuelve a llamar al método dibujar. Muy bien, eso es básicamente lo que tiene esta clase Candy Runner. Adicionalmente se ha colocado algunos métodos de soporte, un getDirección, un getX y un getAlto, que me devuelve la dirección, el X y el alto. Prácticamente no hay nada más.
Vamos a ver entonces qué tenemos dentro del form. Si hago doble clic, automáticamente se activa el evento principal, que es el form blow. ¿Qué es lo que hace este form blow? Muy simple. Está creando un objeto de tipo graphics G. Eso significa que en la parte superior, vamos a dividir capaz aquí el código, ahí está. En la parte superior estoy incluyendo a Candy Runner, porque obviamente es lo que quiero crear. Las propiedades que se están definiendo aquí, la propiedad graphics, que es la que estamos usando en el evento formBlow. Aquí estamos en el evento formBlow. He creado un objeto de tipo graphics y aquí estoy asignándole a G el formulario o el objeto graphics que me devuelve el form. Estamos creando dos variables, dos variables que se llama espacio y buffer, que será un buffer graphics context y un buffer graphics. Estamos creando una variable que se llama candy, que es de tipo runner, porque la clase CRunner tiene una clase que se llama, el archivo CRunner tiene una clase que se llama runner. Estamos creando una variable random, porque de hecho los valores de x y de y van a ser random. Y además estamos creando un objeto bitmap, y este objeto bitmap lo que va a hacer es cargar esta imagen K2 PNG que está incluido obviamente dentro del proyecto. El proyecto tiene esta imagen K2 PNG, un formato de gráficos portable, Portable Network Graphics. Eso está dentro de la variable bitmap 2. Y estamos creando dos variables auxiliares que estamos llamándole auxiliar y auxiliar X. Adicionalmente, estamos colocando dos variables que estamos llamando posición 1 y estamos llamando posición 2. ¿Qué significan estas variables? Como nosotros vamos a trabajar básicamente sobre un piso, recuerden que el form más o menos tiene este aspecto. Esto será obviamente el form, pero creo que lo hice muy grande. Entonces lo que nosotros tenemos aquí básicamente va a ser un piso. ¿Okay? Ahí tenemos. Nosotros habíamos también indicado que este piso está en una coordenada, empieza en una coordenada. La coordenada es 0,360. Pero también nosotros sabemos de que aquí vamos a ir colocando imágenes. En cada posición nosotros vamos a ir colocando imágenes. Pero como queremos dar la ilusión de que Candy esté corriendo sobre el piso y no en el aire, porque obviamente esto sería el piso y esto sería pues obviamente el sprite, la imagen, y aquí estaría Candy Runner. Entonces, si se fijan, aquí hay una distancia entre los pies de Candy Runner y obviamente este piso. Entonces, tendríamos entre comillas que bajar un poquito la imagen. Eso significa que tendría más o menos algo como esto. ¿Está? Algo como esto. Entonces ahora sí tendría la ilusión de que Candy Runner obviamente está sobre el piso. ¿Ok? Entonces si yo sé que esto es 360 y además yo sé que esto es 128, pero realmente Candy no está a 128 sino está a 120. Entonces simplemente tendría que rezar a 360 menos 120, porque obviamente hasta aquí todo este tamaño es 120. Como yo necesito saber exactamente cuál es la coordenada en y, entonces por esa razón indico 360 menos 120 y esta será entonces la coordenada y a partir de la cual tiene que empezar a dibujar. ¿Cuál es esta coordenada? ¿Esta o debe ser esta coordenada? De hecho, esta sería la coordenada a partir de la cual tiene que empezar a hacer la gráfica. Ok, para eso utilizaría entonces esta posición 320 menos 160, ¿correcto? La otra no lo hagan caso porque no se está... Bueno, vamos a dejarlo ahí porque hay una tarea que se deben de hacer.
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace este código? Simplemente se le dice Buffer Graphics Manager Current, que me devuelve un objeto de tipo Buffer Graphics Manager, por eso se llama espacio. Y para ese espacio le digo, quiero que localices un rectángulo que debe de ser de this client rectangle. Un buffer lo suficientemente grande como para albergar el formulario. O sea, todo el formulario debe de estar dentro de un Buffer Graphics Manager. Y luego simplemente le digo Buffer Graphics Clear y le estoy dando esta propiedad Alice Blue, porque esta es la propiedad inicial y la idea es que cada vez que, si es que se carga esto, debe de trabajar con esa propiedad. Otro evento importante que tenemos dentro del form es el evento KeyPress. Aquí vamos a trabajar con otro evento. Tenemos el evento, perdón, más que KeyPress es KeyDown. Y aquí entonces nosotros tenemos el evento. Lo primero que vamos a preguntar es que si es que has presionado la tecla R, esa es la forma como se indica. Es un evento de tipo KeyEventArguments. Si la tecla es R, entonces el timer, si es que está desactivado, si es en falso, lo activas. Si vuelves a presionar la tecla R y el timer está activado, simplemente lo desactivas. Eso es lo que hace. Activar, desactivar. La tecla R activa, desactiva. ¿Qué es lo que hace la tecla Create? La tecla C. La tecla C lo que hace es, me devuelve dos números aleatorios. Auxiliar, auxiliar X. Y estos obviamente son aleatorios entre 0 y 2 y aleatorios entre 10 y 120. Como Candy Runner necesita algunos parámetros. Los parámetros que necesita Candy Runner son X, Y y además necesita dirección. Entonces, la dirección puede ser movimiento hacia la derecha o movimiento hacia la izquierda. Eso va a depender de auxiliar. Por esa razón, el aleatorio que me devuelve debe estar entre 0 y 2. Y esta posición 2 depende pues obviamente de un valor. Y ese valor ya lo calculamos aquí, como 320 y 360 menos 120. Y este auxiliar X, eso significa que Candy va a aparecer entre los 10 y 120 píxeles de la posición del form. Una vez que creé el objeto de tipo Candy, simplemente le digo al buffer, a este buffer, render, que vuelva a graficar, y el timer lo voy a desactivar. Entonces, cuando yo presiono la tecla C, se crea un objeto de tipo Candy, se grafica lo que está dentro del buffer, pero el timer se desactiva. ¿En qué momento se va a ejecutar la animación? Si yo vuelvo a presionar R. Si tomo R y se pregunta si el timer está desactivado, empieza a activarse y empieza la contabilización del tick, la contabilización del intervalo para ejecutar el tick. Pero si es que está activado, se desactiva. Otro de los eventos que nosotros necesitamos corresponde al evento del timer, lo que estamos hablando. Muy bien, ¿qué es lo que hace ese timer? Muy simple. Simplemente le dice a Candy mover y le va a dar el buffer y el bitmap y va a solicitar que se vuelva a graficar. Buffer render lo que hace es coloca en memoria lo que está dentro de la memoria video. Renderiza y luego nuevamente vuelve a pintar, en este caso el form, con Alice Blue. Eso es básicamente lo que hace este timer. Y prácticamente eso es todo, no hay más. Eso es el único código que nosotros necesitamos. De manera que si ejecutamos, vamos a tener el comportamiento que ustedes ya están visualizando. ¿Okay? Ahí tenemos entonces la ejecución del programa. C, me creo un objeto de tipo Candy y con R, obviamente estoy corriendo. ¿Estamos? Muy bien, chicos, eso es todo. Intenten hacerlo. De hecho, los recursos que se necesitan están en el aula virtual o pregúntenlo a su profesor y con eso estaríamos terminando este pequeño ejercicio. ¿Okay? Estamos entonces
en comunicación. Chao, chao.